La actualidad política, bajo la mirada de los que más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Shira en El Quinto Poder, con Mónica Leiva. Muy bien, 10 minutos pasaron después de las 10 en la República Argentina. Bueno, estamos a día miércoles, mitad de semana. Bueno, para charlar un poquito aquí con el colega Hugo y analizar un poco el tema económico, pero bueno, vamos a plantear esta vez, vamos a hablar un poquito de cómo está la relación entre el presidente Milei y los economistas, porque hay mucha disparidad, Sí. hay mucha discusión en el tema económico. Cuando uno escucha a un economista tiene una percepción o una opinión de las cosas, cuando escucha al otro. Sí. Y también me parece interesante también el enfoque desde lo psicológico, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a las personas cuando estamos inmersas? Porque además, digo, parecería ser casi una constante, ¿no? Estamos constantemente estresados, angustiados. Bueno, también la ansiedad, ¿no? Que yo creo que debe ser uno de los cuadros y una de las patologías más comunes en estos días, porque inclusive a veces estamos con ansiedad y ni siquiera ya nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo te va? Buen ¿Qué día. tal? Buen día. Bien, bien. Bueno, así que un panorama bastante amplio, pero trataremos de sintetizarlo porque todo, como decía alguien alguna vez, todo tiene que ver con todo. Claro, sí, sí, sí. Eh, Pancho Ibáñez, ¿no? Claro, me acuerdo, Pancho Ibáñez, Pancho cuando era Ibáñez. tiempo de siembra, en aquellos años 90. Eh, Hoy están discutiendo muchos economistas y por ahí la gente, uno lo escucha en la calle, ¿cómo va a ser la recuperación? Ajá. Va a ser recuperación en U, en B, en L, en W. Ajá, sí. Para entender un poquito, Sí. una recuperación en B corta, que sería una cosa así, Ajá. es se cae la economía y rebota rápidamente y volvemos a mejorar. Ajá. Supuestamente esto es lo que quiere el gobierno que ocurra. Sí. Ha hecho un ajuste muy fuerte, la economía está cayendo. En los próximos meses deberíamos llegar al vértice de la B y después rápidamente recuperarnos, de aquí a fin de año. Uh-huh. Es la famosa historia, ya venía esta historia de la B, venía en tiempos de Macri. Esperar al segundo semestre, después esperar el otro semestre y después van a venir los brotes verdes, en fin. Claro, bueno. Están los que dicen que es una W, que sería una cosa así. Ajá. Cae la economía, recupera un poco, vuelve a caer y vuelve a recuperar. Ah, ese no lo tenía. Esa es la W. Ajá. Se parece un poquito más a la realidad, no es que las cosas de pronto vuelven y salimos adelante. No. Hay un periodo de inestabilidad que sube, baja, también se mide en meses y supuestamente con la W al cabo de un año vos volvés. Mientras tanto hiciste las reformas estructurales que supuestamente hacen que la economía argentina salga del callejón en el que está. Dar algún efecto. Tendría que dar algún efecto. Ajá. Están los que hablan de la L, que esa es más complicada, se cae la economía y la L puede ser un poquito más arriba o un poquito acá. En este caso tendríamos una recesión casi permanente y aquí una salida muy acotada a largo plazo. De a poquito iríamos viendo las ventajas en este modelo. Esos son básicamente, y después está la salida en U, que es una caída mucho tiempo abajo, o una buena cantidad de tiempo, no es un rebote que se mide en 1 o 2 meses. No es en punta, digamos. No es en punta, sino una U bien marcada, ponele un semestre, y después empezamos a salir. Eso es lo que están comentando así en términos técnicos, entonces le entran a discutir. Es un buen gráfico eso. Son gráficos con respecto a cómo podría ser la cosa. Después hay que bajar a la realidad, y la realidad siempre es más compleja. Claro. Entonces, hoy, uno de los elementos claves para ver si salimos en B, en W, o en L, o en U, que serían las respuestas mejores. Sí. La L ya sería más complicado para el gobierno y su proyecto. Uno de los temas tiene que ver con el valor del dólar. En este momento, tanto Milei como Caputo, su ministro de Economía, están diciendo de que están convergiendo el dólar, los dólares financieros con el dólar oficial y que en esa convergencia de precios, mejor dicho una cosa así, en esa convergencia de precios después no se va a necesitar una devaluación. Y vamos a estar en condiciones de pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Bueno, ahí empiezan las especulaciones. Se va a ir a una dolarización, a un juego de varias monedas, una canasta de monedas.
se va a pasar a otra etapa del ajuste sin tomar todavía en tema sobre cuál va a ser la base monetaria, en fin. Y están los economistas, la mayoría son del palo, es decir, economistas que apuestan por este gobierno, y eso es lo que a uno le llama la atención, un López Murphy, un Cavallo, un Sturzenegger, son varios de los tipos que están hablando, Zukovicki, que están hablando de que hay que hacer algo con la devaluación administrada, que es el 2% mensual que hace el gobierno, que es el crawling peg. 2% va devaluando y esa es la convergencia que ellos entienden que se va a dar con los dólares financieros, que están más arriba pero que están cayendo hacia un punto de convergencia. Entonces dicen, ¿esto por qué está cayendo? Porque los mercados empiezan a ver que lo nuestro tiene posibilidades, que nuestro modelo es bueno, y esto entonces va a converger hacia el dólar final, donde estaríamos en la estabilidad recién. Cuando vos decís converger, vamos a tener un tipo de dólar. La idea es siempre tener un solo dólar. La idea en cualquier economía es tener un solo dólar. Sí. Lo que hoy tiene Argentina con una canasta de dólares diferentes es algo que se decidió fundamentalmente con el dólar blue en adelante, más o menos, bueno, ya con Cristina ya venía ese tema, pero se profundizó con Fernández. Macri lo mantuvo, se profundizó con Fernández, que fue distintos dólares para cada sector de la economía. Sí. Un poquito más caro que el oficial para que tengan algún resto de rentabilidad. Claro. Eso es una salida de poco tiempo en cualquier economía. A la larga vos tenés que tener una sola evaluación para las monedas internacionales. En este caso la moneda testigo nuestra es el dólar. ¿Qué le están diciendo? No alcanza con la devaluación programada. Tienen que hacerla más alta para que aquella convergencia que se espera dar se dé con un dólar más alto y más factible. Con esto llegamos en 2 o 3 meses a una nueva situación de depreciación de la moneda donde el gobierno, frente a las presiones que tiene de exportadores, importadores de la economía real, va a tener que volver a hacerlo de diciembre, que es una gran devaluación, o una devaluación mediana. Y ahí volvemos con la inflación a replicar hacia arriba. Cuando ahora supuestamente la inflación está bajando del 25 de diciembre a 20 en enero, 10 y pico en febrero, marzo terminaría alrededor del 10-11%. En estos días se va a dar los números, se está por dar esta semana los números desde el INDEC. ¿Qué dicen estos economistas? Si no se hace una devaluación programada más alta desde el gobierno, de aquí a 2 o 3 meses, las presiones de la economía real van a llevar a que haya que hacer una devaluación abrupta y volvemos con la inflación. Pero en un marco social mucho más grave, porque ya está actuando el desempleo en alza y la caída de los salarios. Exacto. Y aquí viene otro. Esa es la discusión que hay. Los economistas opuestos al gobierno, obviamente, siguen haciendo sus propios análisis, que muchas veces recojo yo, porque me considero dentro de ese segmento, no como economista, sino como un analista que está en contra en general de las políticas libertarias. El resto simplemente analiza, bueno, esta pelea tiene que ver con las cuestiones de fondo que no funcionan en este tipo de economía. Pero acá la novedad es la batalla o el debate entre los economistas pro gobierno y el propio gobierno, sobre todo con Milei y con Caputo, que son las dos voces cantantes en materia de economía que tiene este gobierno. Más allá de eso, toda la ciencia económica oficialista está planteando, bueno, que acá lo que hay que terminar es con la inflación. Más allá de esta discusión sobre el crawling peg, lo que hay que terminar es con la inflación. Y que con eso después se resolverían los problemas. La inflación, en nuestras economías de mercado, define muy fuertemente, el mercado en sí, la economía de mercado, define muy fuertemente los estados de ánimos de la población. Sí. Y la inflación, como uno de los factores más desestabilizante y desestructurante, lo mismo que el desempleo, es un factor que tiene mucha influencia en los grandes problemas psicológicos de la sociedad. Entonces, los expertos que mezclan economía con psicología, por ahí te dicen lo siguiente.
y me voy a referir a ellos en lo que traje escrito acá. La inflación se asocia con la ansiedad, porque genera un malestar inmediato debido a los aumentos persistentes de precio. Vos podés tener más o menos la plata y llegás a fin de mes, pero decís, ¿y esto cuándo va a parar? Sí. Estás ansioso. Es cierto eso. Ajá. No sabés cuándo y si va a empeorar o no. Ajá. ¿Por qué? Porque la inflación puede ser un fenómeno tolerable en poca cantidad o en poco tiempo, si es mucha la cantidad. Pero si es un fenómeno de mucha inflación, tasas muy altas, permanentes en el tiempo, por más que el resto funcione, yo tengo trabajo, más o menos mi salario se va recomponiendo dentro de la inflación, la ansiedad está instalada. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando tenés como ahora, el siguiente paso del programa económico de este gobierno fue la licuación? ¿Qué era? Bajar los ingresos. Ingresos de jubilados, que ellos lo hicieron por decreto, cambiando la fórmula jubilatoria, no dando los aumentos que correspondía mes a mes, y los ingresos de los trabajadores, tanto públicos como privados, en los públicos también, la licuación fue prácticamente impuesta desde la autoridad económica, y en los privados formó parte de toda esta discusión de paritarias, donde en general se cierran paritarias por debajo de la inflación. O más o menos manteniéndola, pero después de haber tenido la gran pérdida que fue en noviembre, diciembre, sobre todo con la devaluación de diciembre. ¿Qué genera la caída del poder adquisitivo? Angustia. Angustia. Ya estamos en una etapa psicológica mucho más complicada. Estamos angustiados porque o no llegamos a fin de mes o estamos llegando cada vez más sobre el límite. Ya no hay capacidad de ahorro, esto ya está instalado. Y la angustia de tener que vender los dólares que fuiste acumulando, sí, tu canuto, en estos tiempos. Que el gobierno quiere que la clase media venda sus dólares para pagar la tarjeta, para pagar los tarifazos, para pagar todos los aumentos que se les están produciendo cotidianamente, porque quiere acumular más dólares porque siempre está pensando en la canasta de monedas o en la dolarización. Sí. Y el Banco Central debería tener más dólares. Y lo nuevo que está apareciendo es el desempleo, que está empezando a crecer. Y una etapa intermedia que es al empleado que le dicen, mira, vamos a trabajar 4 días a la semana porque esto no da para más. No podemos trabajar 5 días y medio o 6, porque se nos están cayendo las ventas, o hay menos nuestros pedidos. clientes tienen menos pedidos, Claro. etcétera. Sí, Entonces sí, ahí sí. empieza una siguiente etapa que es la desesperación. La desesperación plena es obviamente la pérdida del empleo. Claro. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, los empleados del Estado que de un día para el otro les bloquearon la computadora, si están trabajando desde su casa, no los dejan entrar, les mandaron un mail justo antes de, para colmo esa perversión que suelen tener estos muchachos libertarios que nos gobiernan, justo antes del fin de semana largo te mandan el mail con el que te dicen el lunes no vengas a trabajar o el miércoles no vengas a trabajar. Claro. O sea, pasaste un fin de semana de mierda, diciéndolo mal y pronto, y te la dijeron así nomás. Ahí empieza la desesperación. Entonces, cuando se dice, no, cuando bajemos la inflación y esté en lugares normales, la pregunta es, después de toda esta tormenta, ¿cómo vamos a terminar? ¿Con salarios por el piso? Entonces, quizás tengamos menos angustia, pero vamos a estar con el tema de que tengamos menos ansiedad, pero vamos a estar con mucha angustia. Y si terminamos sin empleo o trabajando de changas, porque sin empleo y trabajar de changas es lo mismo, estamos en la etapa de la desesperación. ¿Eso va a tener un correlato en política? Lo traigo a otro detalle. Tiene razón el gobierno cuando dice que si hoy se hacen las elecciones ellos las ganan, y en primera vuelta. ¿Por qué? Porque con los últimos datos que se están dando en este mes, en los últimos 10-15 días, el gobierno ya no está en el 56% de los votos que tenía. Esas son cosas que te puede decir Adorni como para fanfarronear un poco. Está llegando al 40-44, porque ha perdido un cuarto ya de los votantes que están, ¿cómo se dice? Cuando Digamos, padeciendo la la situación, claro, pero que no me sale justo la palabra. Cuando vos hiciste una cosa, están arrepentidos del voto.
Un cuarto de votantes arrepentidos significa que estamos alrededor del 43-45% de votos para Milei, si se hacen hoy las elecciones, como en el balotaje. ¿Por qué ganaría de todos modos con esto? Obviamente, dentro de un año hay que ver cuánto le queda a Milei si seguimos así como estamos. Que es una perspectiva por demás favorable. Probable, no favorable, obviamente. ¿Por qué puede ganar las elecciones? Porque enfrente no hay nadie. ¿Quién está acumulando poder enfrente? Cristina está cayendo. El sindicalismo está muy golpeado y está en otra batalla, que en un momento voy a pasar a explicarla. La oposición no peronista obviamente quiere estar con Milei, pero está en esta disyuntiva, es la disyuntiva de Frigerio. ¿Me paso con el PRO a la Libertad Avanza? ¿Justo en medio de esta tormenta? Que no sabemos cómo va a terminar y me incinero si se termina mal. Es lo que le pasa a Frigerio y a todos los sectores pro y radicales de derecha que hoy gobiernan provincias, por ejemplo, y que se están peleando contra sus propias convicciones e intereses políticos con el gobierno nacional, por las burradas que diariamente dice nuestro presidente para pelearse con todo el mundo. De Petro y López Obrador para abajo, todos los días se pelea con ellos. Son innecesarias. Ayer celebró que esté por caerse precisamente el Multimedios Perfil de Jorge Fontevecchia, que hoy por hoy, si hay un periodista respetado en los medios en general por su ecuanimidad, justamente Fontevecchia, que como buen liberal está en contra del libertario. Como buen liberal está en contra del libertario. Por eso, desde el comienzo de este gobierno ha sido muy crítico con ese gobierno. ¿Cuál es la pelea de los sindicalistas hoy? Milei está queriendo transformar a los Moyano en Lali Espósito. La pelea que dio contra Lali Espósito hace un par de meses es la pelea contra la cultura argentina, que en general es una cultura crítica. Él quiere una cultura propia de la derecha, que es la de la diversión, donde la crítica esté metida dentro de la diversión. Él quiere Hollywood. No quiere películas que nos hagan pensar en nuestro pasado reciente, en nuestro presente, en nuestras relaciones. A lo sumo un costumbrismo, que podría ser Adrián Suar, ponele. No tengo nada contra él, simplemente lo señalo como un ejemplo de un cineasta que hace un costumbrismo, que todo el mundo lo mira, lo ve, relativamente alejado de las situaciones cotidianas. Pero claro, nuestra formación cultural es crítica. Aquí nadie haría un Superman argentino. El último Superman que se hizo fue el Batman de Casero, en los años 90, en Cha-Cha-Cha, sí, que se tomaba la joda, el país y los superhéroes. Claro. Y por eso tuvo tanto éxito en su momento, por decir un ejemplo. Entonces, la pelea con los Moyano es recuperar esa batalla cultural ahora contra el sector que representa a los trabajadores. Pero, a ver, la jugada siempre ideológica es, me estoy peleando con los sindicalistas, que son malas personas. No, te estás peleando con la clase obrera, representada por estos tipos. Pueden ser buenos, regulares o malos. En general, la dirigencia sindical no tiene buena prensa, sobre todo si es peleadora. Sí. Sobre todo si es peleadora, contra los factores de poder contra los que se confronta. Entonces la pelea en este momento de los Moyano y del sindicalismo en general es una pelea por su supervivencia frente al avance destructivo de las relaciones laborales, jurídicas e institucionales que lleva adelante la Libertad Avanza. El sueño húmedo, en general de la derecha, es que en Argentina desaparezca el derecho laboral y todo se reduzca al derecho comercial y a la ley de contrato. Y que no haya ley de contrato de trabajo. Haya sistemas contractuales libres. Digamos, lo lograron con el tema inmobiliario. Milei por decreto eliminó todas las regulaciones inmobiliarias y hoy se disparó para arriba y se disparó para arriba la cantidad de gente que no puede pagar. También. Claro. De paso le hizo un favor a las financieras y a las cuevas. Vos tenés que necesitas 3 o 4 palos para renovar un contrato de alquiler, ¿a dónde vas a parar? A una entidad financiera que te los presta. Sí.
El problema es si ya fuiste para comprar otras cosas y estás agarrado, ¿viste? Claro. Y si no, bueno, todo ese tipo de problemas. Así que las cosas, en este momento, la batalla estratégica que se va a centrar en los próximos días, a nivel político, o en las próximas semanas, tiene que ver con la pelea del gobierno contra la CGT. Hoy va a haber una reunión con la CGT. Entonces van a decir, bueno, pues se está peleando, pero no, va a haber un diálogo. Se van a juntar los funcionarios dialoguistas con los de la CGT. Claro. Como se juntan esos mismos funcionarios con los gobernadores. Y después el presidente por detrás sale a hacer declaraciones que tira abajo las declaraciones de los gobernadores. Claro, sí, también. Entonces, también. bueno, hay diálogo, Sí, pero la sí, batalla sí, de sí, fondo sí, es sí. tirar abajo a la CGT y tirar abajo el sistema de contractual. Con lo cual, además, hay una jugada política. Hoy, el modelo económico está destruyendo a las pymes. Se están cayendo las pymes. No precisamos salir de Crespo. Vayamos al parque industrial y preguntémosle a los empresarios cuál es el presente y el futuro. ¿Qué están pensando? ¿Contratar nuevos empleados o disminuir la cantidad de jornadas por semana? Claro. Si vos le estás ofreciendo, mire, les ofrezco la cabeza de los sindicalistas y con los sindicalistas la caída del régimen laboral para que ustedes tengan en condiciones de disciplinamiento de los laburantes con alto desempleo, menor salario, mayor disciplinamiento y, bueno, traten de recomponer su plusvalía para salir adelante en estas circunstancias. Eso es lo que les está ofreciendo. Por un lado, el sistema económico libertario tiende a destruir las pymes argentinas. Pero por otro lado, les está ofreciendo hoy por hoy la batalla contra los sindicalistas, Claro. que es la batalla por eliminar la legislación laboral en la Argentina. Así que ese es un poco el tema, el otro tema que está dando vuelta. Y te cierro con una última, que tiene que ver con el poder financiero. Milei trabaja para el sector financiero, no hace obra pública, no le interesa la producción, ha tirado abajo proyectos tecnológicos como los que lleva adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica, un reactor nuclear y otros desarrollos. Ningún país del mundo con desarrollo nuclear parecido a la Argentina, y Argentina está en el club de los 10 más importantes, ningún país tira abajo un desarrollo nuclear, menos para razones civiles que básicamente son salud y son energía. Argentina lo está haciendo, por dar un ejemplo de esto. Entonces él juega solamente con el tema financiero. ¿Qué está pasando con la banca en este momento? Y eso también es un ruidito que hay que analizar. La banca le está diciendo a todo el mundo, y lo repiten los periodistas amigos de la banca y del gobierno, que la cosa está muy bien, cayó el riesgo país, Sí. Estamos confluyendo con la inflación cada vez más en baja, está bien, tenemos el problemita de que se nos cae el PBI, pero eso ya se va a resolver. Pero el riesgo país, la baja de la inflación, son los dos elementos que hacen que ahora la economía esté mejor y el mercado de bonos está floreciente. Uno de los bancos con el cual el gobierno se jacta de que ellos tienen muy buena data porque ese banco lo apoyó y lo está apoyando, es el JP Morgan. El JP Morgan es el mayor banco de Estados Unidos y probablemente uno de los 4 o 5 más grandes del mundo. Uno de los dueños de la Reserva Federal, el Claro. Banco Central de Estados Unidos, el más importante de los dueños de la Reserva Federal. El JP Morgan está dando informes que dice que todo va bien a nivel financiero. Entonces, muchos actores financieros compran los bonos y todos los instrumentos financieros que el gobierno está ofreciendo en este momento. La última vez que hizo algo parecido fue en el gobierno de Mauricio Macri. Hasta abril del año 2018, todos los informes de JP Morgan eran absolutamente favorables a lo que hacía el gobierno. Un economista de ámbito financiero, Carlos Burgueño, contó hace pocos días qué pasó en ese momento. Y lo dice, lo que pasó entonces puede volver a pasar ahora, o va a pasar ahora, de nuevo. El 25, acá está la fecha, 25 de abril del año 2018, a las 11:15, así lo señala. Con horario y todo. Con horario y todo. JP Morgan, que venía diciendo que todo estaba muy bien y que él mismo compraba bonos, Ajá. le envió al Banco Central una orden de venta de bonos de la época por $800 millones. Cuando el bono estaba allá arriba,
porque entre otros el informe del banco JP Morgan los hacía subir, llegó un momento en que Morgan dijo, bueno, ahora me salgo de esta, con el bono allá arriba lo vendo. Ese mismo día, algunos amigotes de JP Morgan compraron igual que él. Claro. Y en particular, el Banco Central tuvo que entregar ese día 1.500 millones de dólares. Ese 25 de abril de 2018 comenzó la crisis financiera por la cual Mauricio Macri perdió las elecciones y previamente se tuvo que ir a abrazar al Fondo Monetario Internacional, que le dio 44.000 millones en cash de dólares, única vez en su historia que da tanta plata, para salvar esas elecciones, que no las pudo salvar, y que terminaron también en ese jueguito, la mayor parte de ese dinero terminó en el jueguito especulativo. ¿Cómo viene la cuestión acá? Cada vez que usted lea informes de organismos financieros, y si son los más grandes, más cuidado todavía, que son favorables, lo más probable es que están jugando para que aumenten los elementos financieros, los bonos, los instrumentos financieros, y en algún momento los van a vender. Ellos y sus clientes van a salirse del mercado. Ahí es donde se produce la caída. ¿Cuándo van a caer? Cuando esa burbuja financiera creada por esos informes artificialmente no pueda sostenerse más frente a la economía real que se está cayendo. Hoy la burbuja financiera crece, la economía argentina se está cayendo y en algún momento de los próximos meses, probablemente, vendrá un funcionario del JP Morgan y de cualquier otro, de un día para el otro, y en un minuto dado de una mañana, a vender una serie de bonos por mucho dinero, con los cuales los tipos van a tomar la ganancia. Claro. Al día siguiente se pudrió todo el mercado financiero y las finanzas, que hoy supuestamente en la Argentina están arriba, se van a parecer a la economía real que está abajo. Porque lo único que realmente importa siempre es la economía real. Claro. Esto otro es especulación. Claro. Y las capas medias estamos lejos de eso, es cierto eso. El tipo de las clases medias que al día siguiente se encontraba con papelitos, el 26 de abril ya llegó tarde. Claro. Cuando quiso vender, después de haberle creído durante 2 años y medio a los informes de JP Morgan. Bueno, clarito como siempre, Hugo. Gracias. Hasta la próxima semana. 10 de la mañana, 37 minutos. Seguimos. Presenta Spreáfico Equipamientos.